Bienvenido a una nueva conversación con el Líbero en este ciclo de economía, tema que nos preocupa no solo a los chilenos y latinoamericanos, sino en todo el mundo. Es uno de los asuntos que más se discute en los medios hoy en día. Nos acompaña, tenemos el gusto, el honor de tener a Klaus Schmidt-Hebel, que es un reconocido economista chileno, es economista de la Universidad Católica, doctor en economía por el MIT en Estados Unidos, ha tenido diversas posiciones muy prestigiosa a nivel mundial, como Principal Economist, por ejemplo, en el Banco Mundial. Ha sido también profesor titular en la Universidad Católica. Hoy día es profesor en la Universidad del Desarrollo y, bueno, asesor, conferencista internacional. El currículum de Klaus es enorme. Klaus, muchas gracias por participar en este ciclo de conversaciones para nuestro público acá en el Líbero. Muy contento de estar con ustedes y contigo en particular, Axel, así que yo creo que es un gran formato este que tú abriste de este tipo de entrevistas y ciertamente encantado de responder tus preguntas. Buenísimo. Klaus, entonces vamos a un tema que a ti te preocupa hace mucho tiempo y has escrito durante años al respecto, pero hace poco se publicó una columna bastante interesante a los que nos fascina la economía, pero además alarmante, yo diría al mismo tiempo, de los escenarios que estamos viviendo en términos de equilibrio de política fiscal en el caso de Chile. En términos generales, Klaus, para la gente joven que nos ve, muchos estudiantes de carreras que no son necesariamente economía, periodismo, en fin, ¿por qué importa la política fiscal? ¿Por qué es importante tener este tipo de equilibrios? ¿Qué diferencia le hace? Como decía un constituyente hace poco tiempo atrás, la señora Juanita en su casa no tiene acción, entonces no le importa que caiga la bolsa. O sea, ¿qué nos importa al ciudadano común y corriente de a pie de la calle que la política fiscal sea de una forma o de otra? La política fiscal es el ancla de la estabilidad macro. ¿Qué es lo que es la estabilidad macroeconómica? Con un término que usaba mucho el economista, es algo que le importa mucho a la señora Juanita. ¿Por qué razón? Porque la estabilidad macroeconómica significa ausencia de inflación. La estabilidad macroeconómica y la fiscal en particular significa que los programas del gobierno, los programas de gasto, gasto corriente, gasto capital e inversión y transferencia para la gente, se mantienen estables en el tiempo. Sin estabilidad macroeconómica hay enorme volatilidad, hay enorme inestabilidad en esos gastos. Entonces, a doña Juanita le puede llegar o a la escuela donde va su hijo o sus nietos, algún día le pueden pagar a los profesores y otros no. Es lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Venezuela y todos los países que carecen de estabilidad macroeconómica. Solamente en países con estabilidad macroeconómica, como tenemos en Chile más o menos desde los fines de los años 80 hasta el año 2020, por unos 30 o 32, 33 años, solamente en países con estabilidad macroeconómica, los gastos del Estado que son necesarios porque financian educación pública, salud pública o en épocas de crisis como el año pasado, ¿no es cierto? Y también en este año financian transferencias sociales. Solo en un país con una estabilidad fiscal y macroeconómica en general podemos asegurar a la gente en un horizonte largo de tiempo que sus necesidades, aquellas partes de sus necesidades que son cubiertas por el Estado, son establemente financiadas y tienen acceso estable a ellas. ¿Y cómo está la situación hoy día en Chile, Klaus? Porque tú hablaste de estas décadas de estabilidad macroeconómica que hemos tenido, estabilidad fiscal, en fin. Pero en la columna que publicaste hablas de un carnaval del gasto público, un carnaval del gasto público para el año 2021. ¿Cómo se ve Chile, cómo sale parado Chile, y también en términos comparados con otros países, en cómo manejó el gasto durante la pandemia, digamos, año 2020, año 2021, y si hemos sido responsables o no? Obviamente ya indiqué este concepto del carnaval del gasto público claramente no necesariamente apunta a un asunto de responsabilidad, pero ¿qué está en juego acá? A ver, yo separo mi análisis de la política fiscal actual chilena bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Yo separo en una fase muy buena que se abrió cuando se declaró la pandemia. Cuando se declaró la pandemia, que fue más o menos a mediados de marzo del 2020, hace 15 meses, ¿no es cierto?, se cayó el mundo a pedazos y Chile también. ¿Qué significa que se caiga a pedazos?
que por razones de las cuarentenas impuestas, pero también por inhibición propia de la gente, las empresas, el sector privado, paró buena parte de la producción, especialmente en el sector servicios. Esto significó un desempleo muy elevado e instantáneo casi, ya a partir de abril. Saltó el desempleo en Chile y en el mundo, se paralizaron empresas, se paralizó la actividad. En situaciones de crisis muy fuerte y recesión profunda que se abre en los últimos días de marzo del año pasado, lo que corresponde hacer es que los países y particularmente las autoridades fiscales tiren carne a la parrilla. ¿Qué significa eso? Que hagan gastos que lleguen a las personas, que lleguen a las empresas para sortear esta crisis. Y eso es muy importante, para solventar la supervivencia de empresas y de personas, empresas que tienen que cerrar o suspender sus actividades, personas que pierden su pega y por tanto no tienen ningún ingreso. Y ahí está el Estado, y el Estado en estos momentos críticos tiene que financiar estos gastos extraordinarios que son adicionales más allá del gasto normal del Estado en policía, en defensa, en salud o en educación. Eso lo hizo el Estado de Chile y el gobierno de Chile lo hizo muy bien durante el año 2020. Esto es lo que se llama técnicamente un gasto fiscal contracíclico. En momentos de vaca flaca y de recesión profunda hay que gastar más. ¿Para qué? ¿Y a base de qué? A partir de recursos que se han acumulado en épocas de vacas gordas, en los fondos soberanos o con bajos niveles de deuda, uno puede endeudarse afuera para financiar estos gastos extraordinarios. Tiene que ser temporario, no pueden ser permanentes, y a medida que se recupera la economía, como ocurre durante este año 2021, tiene que retirarse estos gastos, tienen que reducirse hasta que caigan a cero cuando la economía, ¿no es cierto?, recupera su empleo, su actividad, que en el caso de Chile, por lo demás, va a ser a fines de este año. Pero ¿qué es lo que sucedió este año? Este año la economía reaccionó muy bien, ya empezó a reaccionar bien el año pasado, en parte por estos gastos fiscales, en buena parte también porque la economía mundial estaba muy bien recuperándose con un crecimiento mundial muy fuerte de 6% este año, y estamos superando ya la recesión del año pasado. Para este año el Banco Central de Chile proyecta en su último IPOM publicado hace pocas semanas atrás un crecimiento casi sin precedente histórico en Chile. Vamos a crecer este año 9% según el Banco Central. No estoy muy seguro si vamos a llegar al 9%, lo encuentro muy optimista, pero bueno, tomemos esa cifra como la más seria que existe en el mercado hoy día. Una economía que crece muy fuertemente, saliendo de un hoyo muy grande que fue el año pasado, es una economía que tiene que retirar ese gasto fiscal extraordinario. Ahora, ¿qué creo que hizo el gobierno? Un gobierno que, lo sabemos, hoy día es débil frente a un Congreso absolutamente populista, transversalmente populista de derecha, centro e izquierda. Lo que hizo el gobierno por presiones de este Congreso fue echar aún más carne a la parrilla en el año 2021. Y así este año el gasto fiscal va a crecer 22% en términos reales por encima del alto nivel del año pasado. Bueno, no debería haber crecido un 22%, debería haber crecido posiblemente cero, incluso eso hubiese sido el margen acíclico y no contracíclico. Contracíclico hubiese sido reducir ese gasto fiscal extraordinario del año pasado. Pero bueno, hay necesidades fiscales y algo de aumento yo hubiese entendido. Pero el aumento de este año es echar carne innecesaria a la parrilla. Esa carne se va a quemar porque no se va a comer. Las platas que van muchas de ellas, no todas. Alguna plata va a sectores vulnerables que realmente están pasándola muy mal. Pero hay una masa crítica muy importante en los deciles cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, que reciben un IFE gigantesco, ingreso de emergencia, ¿no es cierto? Ahora, con esta locura de los 9.000 millones de dólares en 3 pagos del IFE que se da al 80% de los chilenos, en los meses de fines de junio, fines de julio y fines de agosto de este año. Totalmente, no totalmente. Hay algunos sectores vulnerables que lo necesitan, pero en su gran mayoría innecesario. El Banco Central fue muy claro. Cuando en la presentación al Senado el día 26 de abril, Mario Marcel, presidente del Banco Central, presentó las cifras que muestran qué hizo la gente con los 3 retiros de la AFP. Y esos 3 retiros, ¿qué hizo la gente en promedio? No toda la gente, pero en promedio, 80% lo ahorró o pagó deudas y solo el 20% se lo consumió.
lo que refleja que no hubo necesidad social en lo agregado, en el total del país, no hubo necesidad social, al menos para el 80%, que lo que hicieron con esa plata que era propia de ellas, ¿no es cierto? Pagaron deuda o ahorraron una buena parte de esa plata, un 80% lo ahorraron o pagaron deuda. Y esto significa entonces que este año 2021 es un año de quiebre en la política fiscal. Chile, desde el año 1974 en adelante, fue fortaleciendo su política fiscal, haciéndola cada vez más responsable. Si dejamos de fuera la terrible recesión del 81, 83, 84, que no se manejó muy bien, pero se sentaron las bases de la institucionalidad fiscal, creando un pequeño fondo soberano en el año 86, por ejemplo, creando luego otro fondo soberano en el año 2000, adoptando una regla fiscal y en general siguiendo una política conservadora, que no gastaba mucho más de lo que le entraban como ingresos al gobierno o al Estado de Chile a través de impuestos y a través de ingresos del cobre. Y esto se hizo más o menos transversalmente entre gobiernos de izquierda, de centro derecha, por aproximadamente 30 años y algo más, incluso desde fines, ¿no es cierto?, del gobierno militar de Pinochet, hubo una responsabilidad fiscal creciente que sentó las bases y luego se elaboró mucho más todavía. Se adoptaron reglas fiscales en el año 2001, Fondo Soberano el 2004-2005, se adoptó muy bien por este actual gobierno, pasó una ley excelente que creó un Consejo Fiscal Autónomo Independiente, algo así como en enero del 2018, 2019 fue esto, después de un año de asumir, que es una muy buena instancia que revisa la seriedad de las cuentas fiscales y las políticas fiscales chilenas y lo hace muy bien, encabezado por don Jorge Solmó. Ahora bien, este año, sin embargo, volvimos a América Latina o volvimos un poco a lo que era la historia chilena en los años 70, 71, 73. Y por supuesto la pregunta es, ¿cómo salimos de esto? Pero esa pregunta la vas a formular tú, me imagino. Sí, te la voy a formular, pero antes, dos puntos que me gustaría que te refieras, que también los planteas en tu columna. Todos estos datos son bien increíbles. O sea, esta teoría de que la gente no tenía para comer en el agregado, ¿cierto? Y que sin el gasto que se ha hecho no habría subsistido, no tiene mucha base. Solo el 20% fue para consumir. Tu misma columna lo plantea como tú lo estás diciendo, pero hay dos temas interesantes también en tu columna. Uno, dice, el gasto fiscal llegará a niveles sin precedente histórico en Chile, 33% del PIB. Ese dato, digamos, en la historia de Chile nunca habíamos tenido o hubo alguna crisis puntual donde sí llegamos a algún nivel de ese tipo. Cuando lo escribí me bajó la duda. Cuando lo escribí me bajó la duda, porque es posible que el año 71 o 72 hayamos superado ese 33% del PIB en gasto público bajo el gobierno de Salvador Allende. Pero yo no soy historiador económico y habría que chequear el magnífico libro de Díaz, Luders y Wagner sobre los datos de 200 años de vida independiente. Pero anduvimos por ahí cerca. Lo que pasa es que la historia económica más reciente, yo diría los últimos 40 años, desde 74 en adelante hasta ahora, que son 48 años, ¿no es cierto? Estoy cierto que no superamos o no llegamos al 33% del gasto, que el porcentaje del PIB que va a alcanzar, está alcanzando el gasto en este año 2021. Entre paréntesis, las cifras fiscales están basadas en Clapes UC, en un magnífico, que yo cito en mi columna, en una magnífica presentación de Germán González ante Libertad y Desarrollo realizada hace un par de semanas atrás. Bueno, está claro que de todos modos es por un pelo, puede ser que no ande entre la cifra récord histórica, pero que está por ahí. Está por ahí. Bueno, el ejemplo del gobierno de Allende, por supuesto que no dejó un muy buen legado económico, que tampoco, si seguimos en ese camino, lo vamos a tener, pero también hablas de la deuda pública, y equivalente a un 36% del producto el año 2021, es la cifra.
¿por qué nos tendría que preocupar esto? Hay gente que está diciendo en los medios de comunicación, oye, pero si tú ves otros países desarrollados, tienen 80% de deuda, 70%, 100% de deuda sobre el producto. Nosotros tenemos mucho espacio para endeudarnos. ¿Por qué debiéramos preocuparnos con un 36%? Porque no somos un país desarrollado. Claro. Los países desarrollados pueden darse el lujo porque no han tenido nunca un rechazo al servicio de la deuda, no hubo ningún default de deuda en toda la historia de Estados Unidos, por ejemplo. Otros países desarrollados sí han tenido defaults, pero los dos únicos países del mundo, tengo entendido, que nunca han hecho un default son Inglaterra o Reino Unido y Estados Unidos. El resto de los países desarrollados sí. Pero no lo han hecho en los últimos 40 o 50 años y por tanto son tremendamente creíbles y pueden darse el lujo en el sentido, ¿en cuál sentido? En el sentido financiero y económico directo. Países desarrollados que tienen, como tú bien dijiste, niveles de deuda de 50, 60, 80, 100 o 120%, Estados Unidos va a llegar al 130 en los siguientes años, no pagan una prima de riesgo sobre la deuda que ellos emiten, aunque la deuda sea 130% del PIB. Vale decir, no hay un mayor costo al financiamiento interno-externo de la deuda de esos países porque son 100% creíbles. Son 100% creíbles países como Japón, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Europa Occidental del Norte, no tanto, sí, Grecia, Italia, España o Portugal, los países escandinavos, Canadá, Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por tanto no pagan prima. Los países en desarrollo, en cambio, como tienen una historia de defaults, instituciones fiscales más débiles, instituciones políticas más débiles, menos creíbles, no nos cree el mercado de que si llegamos al 50, 70 o 100%, no vamos a entrar en algún momento con algún gobierno populista o semipopulista que va a repudiar su deuda. Y por tanto va a haber un debt default, un default de la deuda, y por tanto va a dejar de pagar. Y anticipando eso, los mercados exigen una prima de riesgo. En Chile hoy día esa prima de riesgo es muy bajita, es en torno a cualquier cosa entre 60 y 120 puntos base, es decir, entre 0,6 y 1,2%, pagamos más de lo que pagan los americanos por deuda de 10 años, 5 años o 30 años. ¿Por qué? Porque ya a niveles bajos actuales o pasados, 36% y menos, hace 3 años teníamos niveles de deuda del 20% y hace 8 años, antes del gobierno Bachelet 2, que aumentó mucho la deuda en Chile, teníamos niveles de deuda del 10% del PIB o algo así. Y por tanto, las primas son esos, para ese rango. Si llegamos a 50%, que es lo mínimo creo que vamos a llegar de acá al año 2025, el mínimo, el caso más optimista de los 3 escenarios fiscales que yo planteo. Llegamos a 50%, ahí ya tengo una seria duda si que podemos conservar una prima de riesgo de 60, 80 o 100 puntos base. Me temo que puede ser bastante más que eso. Y por supuesto, primas de países que entran en default cada cierto tiempo, cuando vuelven a acceder a los mercados internacionales como la Argentina bajo Macri, tienen que pagar unas primas de 300 puntos base o 3%. Y en momentos de crisis como el año pasado, esa deuda tiene primas implícitas en los mercados en que se transan esos bonos del gobierno argentino, que pueden llegar a 600, 800 o 1000%, porque todo el mundo está en crisis y esa crisis tiende a afectar más a los países más dudosos de su responsabilidad financiera, como es Argentina en particular. ¿Y cuánta plata hemos gastado en total, si sumamos el año pasado y entre apoyos, entre lo que hemos retirado de las AFP? ¿Cuánta plata ha entrado al sistema, básicamente, lo que se ha retirado de las AFP, lo que ha gastado el gobierno, apoyos del Banco Central? Me gusta mucho esa pregunta porque hay que separar peras y manzanas. El Fondo Monetario después la suma, y te voy a mostrar la comparación con el Fondo Monetario entre Chile y otros países. Pero creo que son las peras. Las peras son las transferencias o regalos incondicionales, bueno, condicionales a de que no sean los más ricos del país, que ha hecho el fisco desde abril del año pasado hasta, eso es proyectado, por supuesto, con el famoso IFE semi-universal de ahora, hasta llegar a septiembre. Esos son 26.005 millones de dólares.
En inglés, si habláramos inglés, sería 26 billion. En español son 26.000 millones de dólares, que equivalen aproximadamente, para ser casi precisísimo, a 8,7% del PIB. Es un gasto no dentro de un año, es entre abril del año pasado y septiembre de este año, algo así como 16 meses. Los segundos ya no son peras, son manzanas. Las manzanas son los retiros de la AFP. Y aquí el Banco Central y otros han estimado que se han retirado con los 3 retiros consecutivos aproximadamente 50.000 millones de dólares. Para decir, el doble que la plata que regaló a través de transferencias sociales y subsidios a las familias el gobierno entre mayo y septiembre. Esos 3 retiros que empezaron el año pasado, creo que el agosto fue el primero, el último fue hace pocos meses, o hace pocas semanas, se retiró aproximadamente 50.000 millones de dólares. Eso no es regalo, eso es una cuenta de ahorro para la jubilación nuestra que teníamos los chilenos, que fue permitido a través de esas perniciosísimas leyes de retiro, la peor idea de lo que se ha legislado en los últimos años en Chile, les permitió a los chilenos retirar hasta el 10% en 3 rondas de 10%. Esto significa que de una cuenta de ahorro yo saco plata. Como ya dije antes, me como el 20% de esa plata y el 80% lo meto en una cuenta de ahorro nueva o en la misma AFP de vuelta que les ha llegado una buena parte, o pago créditos bancarios o créditos informales que yo tengo con otra persona o bancos. Y por tanto, eso no es regalo, eso no es ingreso, es liquidez, porque se liquidó alguna fracción para mucha gente, el 100% de lo que tenían metido en las AFP, se liquidó y ellos decidieron racionalmente si consumían o si ahorraban esto. Y por tanto, técnicamente es una manzana que no se puede sumar con la pera, pero lo voy a hacer igual después. Y en tercer lugar está el muy importante facilidad de crédito del Banco Central a los bancos comerciales, condicional a que los bancos comerciales hicieran créditos a las empresas con garantías del Estado, los famosos programas FOGAPE y programas Reactiva, en lo cual el Banco Central abrió líneas por 50.000 millones de dólares que no fueron todas ocupadas. No lo digo yo creo que en mi columna, pero se ocupó de eso, de acuerdo al Banco Central, aproximadamente 35.000 millones de dólares, un 70%. Entre 30 y 35, quedémonos con 35. Ahora, eso tampoco son manzanas, ni peras, eso son chirimoyas. Entonces, estas chirimoyas son préstamos a empresas, a muchas pymes, a bastantes empresas medianas, no solamente pequeñas, sino que medianas, y algunas pocas empresas grandes también que tomaron estos programas. ¿Por qué? Porque eran a un interés muy bajo, en torno al 0,5%, 1%, y con garantía del Estado para los bancos. Esencial, porque si no los bancos no iban a prestar esto en una situación de recesión profunda a empresas que podían quebrar mañana. Entonces, esto tiene garantía del Estado. Si sumamos todo esto, 35.000 millones, más 50.000 millones de retiro de la AFP, más los 26.000 millones de dólares por los regalos, las transferencias, tú llegas a algo, estoy haciendo el cálculo en este momento, y tú me ayudas si estoy correcto, 61 más 50, 111.000 millones de dólares. El PIB de Chile este año, oficialmente, así lo estima el Banco Central, 300.000 millones de dólares. 111 dividido por 300.000, bueno, te da algo así como cerca al 40, es decir, 37%. Y eso nos hace empatar con países como Japón, Italia, Alemania, que son los campeones mundiales en materia de gasto. También para ellos se suban peras con manzanas, con chirimoya, créditos con transferencia, porque ellos llegan entre el 37 y el 40% a sus gastos de emergencia o sus créditos de emergencia que han concedido en el caso de los países desarrollados desde enero del año pasado hasta más o menos, mi última estadística es hasta mayo de este año. Entonces estamos entre los campeones mundiales de gasto. Claro, pero esos son países desarrollados. Son países desarrollados. Ningún país en desarrollo ha llegado más allá de un 15% del PIB. Nosotros, en cambio, más del 36
38% del PIB. Entonces nos desmadramos este año. Realmente es un desmadre absoluto que no se justifica ni macroeconómicamente ni socialmente. ¿Por qué? Porque el Banco Central nos ha demostrado que la caída o pérdida de ingresos de los chilenos en cuanto a ingresos del trabajo, que es más o menos lo que percibe el 80% de la gente que vive su renta al trabajo, de su ingreso al trabajo, salario, sueldo, esa caída fue de 10.000 millones de dólares el año pasado. Y comparado con 2019. Y fue de 3.000 este año. Suman 13.000, pero el Estado tiene una liquidez completa y total de 111.000. 13.000 versus 111. Ahí está el contraste. Estamos frente a un Transantiago fiscal, Klaus, y aquí quisiera ir a la última parte de tu columna, porque tú planteas una pregunta: ¿cómo retornamos a la sustentabilidad fiscal? O la sostenibilidad fiscal, y planteas distintos escenarios. Uno mencionaste ya, tienes un escenario que es moderado, uno optimista, uno pesimista. ¿Cómo volvemos y qué crees que va a pasar de ahora en adelante? ¿Esto tiene algún arreglo o nos va a costar muchísimo desde el punto de vista político llegar a puerto? Porque... A ver, esto tiene arreglo, pero la política es todo acá. Y todo depende de la convicción y la capacidad del próximo gobierno para hacer el necesario ajuste fiscal. Y yo planteo un escenario optimista, que significa que gradualmente nosotros reducimos el déficit fiscal del actual 6% y llegamos quizás a un 2% del PIB en 4 años, al 2025. Aunque se haga eso, que significa mucho cojones, mucha capacidad política y mucha capacidad y ascendencia sobre el Congreso futuro que elegiremos a fin de este año. Y este gobierno que sea capaz de hacer esto de centro-derecha, de centro-izquierda, o quizá una coalición de centro-izquierda, centro-derecha, da la situación de fragilidad institucional, política y fiscal muy fuerte que enfrentamos en Chile, quizás es la salida. Ese gobierno, ¿no es cierto?, igual se va a demorar 4 años en llegar a un nivel más sostenible de deuda. Y durante esos 4 años la deuda va a seguir subiendo de 36% a 50% en mi simulación, que te parece la simulación de Germán González de Clapes UC, bajo ese escenario optimista. Un escenario más moderado en cuanto a éxito político y fiscal es uno en el cual la deuda no se logra estabilizar ni en 4, ni en 6, ni en 8 años y sigue creciendo al 60, al 70%. No me quiero aventurar más allá del año 2025, pero en ese caso simplemente vamos a estar pagando, no sé francamente, porque nadie lo sabe, a partir de qué nivel de deuda. Eso depende mucho de la situación también política del país, la situación monetaria, el manejo económico en general. A partir de qué nivel empezaremos a pagar primas de riesgo que nos encarecerán precisamente lo que estamos tratando de conseguir, que es más financiamiento para incrementar la deuda por otros déficits que no logramos controlar. Algún momento ahí vamos a pagar el costo de esta farra del año 2021. Y el último escenario en realidad es un abanico de escenario. En ese escenario, ¿me refiero a ese también o lo dejamos para después, Axel? No, me interesa mucho ver el escenario pesimista, porque la verdad es que es bien catastrófico. En realidad, más pesimista, es realmente catastrófico. Y es que asume un gobierno formado por partidos que son extremistas y totalitarios, y ciertamente de izquierda, que no tienen ninguna prioridad política colocada en la estabilidad fiscal, y por tanto implica una situación en cual se pierde toda ancla fiscal. La deuda sube hasta que ya no puede subir más porque nadie nos presta un peso y entramos en default. El único financiamiento marginal posible sería el Banco Central, un Banco Central castrado por la Asamblea Constituyente que le quitó su independencia, tiene que imprimir plata como se hacía en el Chile desde los años 30 hasta el año 89.
en el cual no había independencia del Banco Central. El Banco Central era una oficina de impresión de billetes bajo la orden del ministro de Hacienda de turno, y por tanto se crea una inflación o hiperinflación. Como el modelo de esos grupos tiende a ser alguna combinación, no sé si lineal o convexa, pero alguna combinación de el gobierno de Allende, 71-73, en el pasado, o en el presente, en el mejor de los casos, del populismo argentino de izquierda, en el peor de los casos, de Venezuela y de Cuba, nosotros sabemos cómo termina esa historia. Lo sabemos perfectamente. Y esas historias terminan con un desastre fiscal, con alta inflación o hiperinflación como en Venezuela hoy en día, terminan en una recesión permanente, como la Argentina en los últimos 5 años, como la venezolana de los últimos 10 años, y terminan luego en pobreza que crece exponencialmente y una emigración masiva, como la emigración masiva que sufre Argentina desde el primer gobierno de Perón, donde toda la gente que quiere un futuro mejor para sus hijos y para sí mismo emigra de Argentina. Y para qué decir Venezuela, donde han emigrado 4 millones o más de personas en los últimos 10 años. Entonces, ese escenario ni siquiera lo cuantifico, porque hay un abanico de distintas sendas de deuda, de gasto, y son todas desastrosas, son insostenibles, y nos lleva a la inestabilidad macroeconómica. ¿Y qué significa que sea inestabilidad macroeconómica? Inestabilidad en los salarios, en los empleos, cierre de empresas, cierre del sector económico entero, emigración de capital de Chile, y emigración al final se van las personas. Se van las personas. ¿Y cuál crees tú que es el más probable? Eso se lo dejo a las personas que me escuchan acá. Que cada uno saque yo no te lo puedo decir, no tengo ninguna bola de cristal como para asignar probabilidades, y dependiendo un poquito de la noticia del día o del mes, si es buena, si es mala, si es mediocre o si es pésima, esas probabilidades van cambiando y se van cambiando igual para todos los chilenos. Lo que sí tengo claro, que hay una masa crítica importante de chilenos que creemos que lo que hizo Chile en los últimos 31 años, y en lo económico varios años antes también, pero desde el 1990 hasta la fecha, ha sido en promedio bueno y muy bueno. Este país es desarrollado. ¿Por qué? Porque ha adoptado un esquema, lo que la izquierda oligofrénicamente llama el modelo, como si fuese un modelo original chileno. No, simplemente imitamos lo que han hecho los países hoy día desarrollados, que es combinar democracia con sistema de mercado, con propiedad privada en forma preponderante, con libertad social, con libertad política y con libertad económica. En mayor y en menor grado, con mejores gobiernos y no tan buenos. Pero en promedio, los peores gobiernos fueron los que no fueron tan buenos, pero sobre un consenso político-social que, bueno, también se quebró a partir del mal llamado estallido social de octubre del 2019, no lo beneficia el consenso, no el consenso de la situación económica y social de la pandemia, por supuesto, y sanitaria, pero yo creo en la reserva de un votante mediano promedio, razonable en este país. Yo creo que de repente puede estar perdido por los ofertones del populismo de derecha y de izquierda que ha habido en este país, pero más de la izquierda que la derecha. Y yo tengo la esperanza que este país tenga un futuro que se inscriba en una mejor política, en una mejor economía y un desarrollo sostenido siguiendo los países que para nosotros son modelos, que son desde Nueva Zelanda y Australia, el Pacífico Sur, hasta Japón y Singapur en el Pacífico Central o del Norte, Pacífico Occidental, por supuesto, y en el Pacífico Oriental, Canadá y Estados Unidos. De América Latina no quiero decir nada porque no tenemos ningún ejemplo a seguir ahí, ni uno solo. En general son todos experiencias desastrosas desde la colonia hasta el presente y probablemente en el futuro también. Y finalmente buena parte de Europa Occidental,
¿no es cierto?, que también son ejemplos muy buenos y variados y diversos, más socialdemócratas uno, e intervencionistas en el Estado, más liberales y conservadores, ¿no es cierto?, y menos con menor intervención del Estado. Son distintas variantes de la combinación ganadora, y esa combinación ganadora reúne fundamentalmente libertad en su más amplio sentido, económica, política, social, de emprendimiento, de trabajo, de salir y de entrar al país, de votar por quien tú quieras, en lo económico, una combinación ganadora que es una economía fundamentalmente de mercado, combinado con una propiedad fundamentalmente privada de la empresa, y ciertamente muy abierto al mundo, muy integrado al mundo en lo económico, en lo social, en lo político, muy abierto a nuevas ideas. Y eso solamente lo vemos en unos 25 países del mundo. Los restantes 190 países y territorios dependientes e independientes, no vemos eso, no existe. O existe de forma muy imperfecta, como el caso de toda América Latina, lamentablemente incluido Chile, que nosotros creíamos hasta octubre del 2019 que era un poquito distinto y que tenía otro futuro, pero hemos vuelto a América Latina. El gran reto para todos nosotros es cómo salimos de esto y trabajar activamente aportando granos de arena o rocas gigantescas para volver a la razonabilidad de, en general, todos los gobiernos que nos rigieron, incluyendo el gobierno actual del presidente Piñera. Bueno, y con esa reflexión, Klaus, te quiero agradecer. A mí me parece que esta entrevista, esta conversación, va a ser uno de los granos de arena, sin ninguna duda, para ir avanzando en la dirección del sentido común de la ciudadanía, que es bastante sano. Yo también comparto contigo esa opinión. Y espero que el escenario que se termine materializando sea o el optimista o al menos el moderado, y ver cómo lo arreglamos después, que es lo que creo que va a pasar finalmente. Y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros aquí con el Líbero, Klaus. Ha sido muy formativo, muy claro, y sabemos en lo que estamos, y tu voz siempre ayuda a entender las cosas que para muchos son muy distantes y muy desconocidas. Así que muchas gracias. Encantadísimo, Axel, y te agradezco nuevamente esta oportunidad para compartir mis ideas. Que estés muy bien. Gracias a ti. Adiós. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.